Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Grace, esta noche otra vez con ustedes en nuestro club de lectura con este libro maravilloso, Usted puede sanar su vida, de Louise L. Hay. De verdad que encantada de estar compartiendo con ustedes este libro, un libro que me ha acompañado a mí durante muchos años y en el cual he encontrado muchas respuestas, muchas resoluciones. Ayer vimos el capítulo 2 sobre cuál es el problema. El problema, entendimos a través de la mirada de Louise Hay, era que, pues, la manera en cómo nos hablamos, en cómo nos percibimos a nosotros mismos, en cómo tenemos ese lenguaje interior en el cual nos menospreciamos porque no nos queremos, porque no hemos aprendido a querernos, porque las cosas que hemos escuchado en nuestra casa, si de repente te tocó una crianza en la que te decían, no sirves para nada, toda la vida metes la pata, qué torpe, eres un esto y lo otro, no quiero decirlo porque son palabras que en realidad determinan la vida de muchas personas. Cuando nos quedamos con ese lenguaje interno, pues lo que pasa es que nos mantenemos con ese niño herido y luego es él el que toma las decisiones en nuestra vida. Y nos encontramos ante la repetición de problemas una y otra vez. Así que a través de este libro usted puede sanar su vida. Vemos desde la mirada de la maestra Louise Hay, que es increíble, cómo se aborda el problema desde el interior hacia el exterior, porque todas las emociones estancadas luego provocan síntoma y el síntoma es enfermedad. Así que ya iremos avanzando y encontrando la resolución de por qué es que nuestro cuerpo se enferma, por qué es que nuestro cuerpo empieza a tener problemas y empieza a generar síntomas, gastritis, migrañas, ansiedad. Nada de eso es normal. Esas son síntomas de emociones que están estancadas en nuestro cuerpo. El cáncer, una fractura, un accidente de auto, todos son síntomas de la energía que nosotros estamos proyectando y de cómo esa energía luego se ve plasmada en todo lo que sucede a nuestro alrededor y también en nuestro propio cuerpo. Así que esta noche vamos a abordar el capítulo número 3 de la maestra Louise Hay. Con este libro usted puede sanar su vida. Estamos en el club de lectura todas las noches a las 9 de la noche aquí. También pueden unirse a mi comunidad en WhatsApp dándole clic al link que está en mi perfil. Iniciamos. ¿De dónde proviene? Súper importante. ¿De dónde proviene este lenguaje interior que me está haciendo daño y que me está enfermando constantemente y que me tiene en este loop constante en el que siento que mi vida no avanza, que hay fracasos, que me siento que tropiezo una y otra vez con la misma piedra? Vamos a ver de dónde proviene. El pasado no tiene poder sobre mí. Esa es la primera frase que nos da la maestra Hay para que nosotros empecemos a reprogramar nuestra mente y empezar esta sanación consciente. El pasado no tiene poder sobre mí. Está bien, hemos examinado un montón de cosas y hemos ido pasando por el sedazo lo que creíamos que era el problema. Ahora nos hemos encontrado con lo que, a mi modo de ver, es el verdadero problema. Nos sentimos totalmente desvalorizados y el amor a sí mismo escasea. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así muchas veces? Sentimos como que no tenemos el valor, o sentimos que las personas fuera de nosotros no nos dan el valor que merecemos. ¿Realmente tú le entregas tu valor a quien está afuera? Bienvenidos, buenas noches, Gabriela, Katy, ¿cómo están? Ángela, me encanta que estén compartiendo con nosotros. Esta noche estamos leyendo el tercer capítulo de este libro maravilloso de la maestra Louise Hay y abordando desde dónde viene el problema, por qué me estoy enfermando, por qué me están pasando estas cosas, por qué siento que estoy en picada y cada vez los problemas se hacen más y más grandes y repito el mismo problema y repito el mismo problema y repito. Vamos a entender desde dónde viene este problema. Dice la maestra, según como yo veo la vida, si hay algún problema, esto tiene que ver con qué verdad vemos nosotros. Veamos entonces de dónde viene esa creencia. En la PNL se dice, el mapa no es el territorio. Esta frase quiere decir que nosotros entendemos la vida no como es, sino como somos nosotros. Entonces nuestra perspectiva es la que nos hace que veamos las cosas a veces distorsionadas, ¿no? Desde el dolor, desde la culpa, desde la rabia, y eso se estanca en nuestro cuerpo y genera síntomas. Así que, como dice aquí la maestra, la verdad no es siempre lo que nosotros creemos.
Ah, Veamos, ¿cómo es que pasamos de ser un bebé diminuto que conoce su propia perfección y la de la vida a convertirnos en una persona con problemas? ¿Qué se siente, en mayor o menor medida, indigna y no merecedora de amor? ¿Por qué nos sentimos así, no merecedores de amor? Aquellos que ya se aman a sí mismos pueden amarse aún más. Piensen en una rosa, desde el momento en que es un capullo, mientras se abre para florecer plenamente hasta que se le cae el último pétalo, es siempre bella, siempre perfecta, siempre cambiante. Es lo mismo que nosotros. Somos siempre perfectos, siempre bellos, siempre cambiantes. Bienvenida, Gisela. Qué gusto que estén por aquí. En todo momento hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tenemos. A medida que tengamos más entendimiento, más conciencia y más conocimiento, iremos haciendo las cosas de otra manera. Hoy me apagaron las luces. A ver, ahorita que mi equipo de producción está chequeando esto, no hay problema. Y yo voy a tratar de leer a oscuras. Ahora es el momento de examinar un poco más nuestro pasado, de echar un vistazo. ¿Ya estamos? A ver, allá atrás tienes que entrar. El de atrás, bebé. Sí. Listo, volvimos. Aquí atrás tengo a mis hijas, que son la producción. El pasado debemos dejarlo atrás. Hay que echar un vistazo a alguna de esas creencias que han venido rigiéndonos. A algunas personas esta parte del proceso de limpieza se les hace muy dolorosa, pero no tienen por qué serlo. Debemos mirar qué es lo que hay que limpiar antes de poder hacerlo. Es importante, debemos mirar qué es lo que hay que limpiar antes de hacerlo. Es como cuando limpiamos la casa, cuando nos ponemos a limpiar la ventana, por ejemplo, y nos fijamos, bueno, en mi caso, de dónde viene la manchita, si está de este lado o está del otro lado, y entonces paso el paño por aquí y luego por el otro lado, y hay que estar fijándose para que luego no hayan reflejos, no hayan marcas, etc. Es así como tenemos que abordar nuestra vida. Durante años se nos ha bombardeado con esta tendencia de la positividad absoluta y creemos que no validar nuestras emociones, no entender que yo también me siento cansada, también me siento agobiada, también me siento triste, también tengo cólera, también tengo rabia, también tengo ganas de reventar a veces y decir lo que siento, está mal. Porque si yo expreso mis emociones que no han sido vistas como buenas, digamos, estoy mal. Y no es así. Cuando nosotros invalidamos esas emociones es cuando empezamos a contenerlas en nuestro cuerpo y ahí es donde viene la enfermedad. Por lo tanto, hay que entender y manejar nuestras emociones. Así que vamos a continuar con eso. Si uno quiere limpiar una habitación a fondo, empezará por revisar todo lo que hay en ella. Habrá algunas cosas que mirará con ternura y las va a lustrar o les quitará el polvo para darles una belleza nueva. Con otras tomará nota de que necesitan una reparación o un retoque. Habrá algunas que jamás volverán a servirle y es el momento de deshacerse de ellas. Las revistas, los periódicos viejos, los platos de papel usados se pueden tirar con toda calma a la basura. No hay necesidad de enojarse para limpiar una habitación. Lo mismo sucede cuando estamos limpiando nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse porque algunas de las creencias que guardábamos en ella ya no nos sirvan. Dejémoslas partir tan fácilmente como, después de haber cenado, arrojamos la basura y los restos de comida. ¿Realmente buscaría usted en la basura de ayer algo para preparar la cena de esta noche? Y para crear más experiencias de mañana, ¿rebusca usted en su basura mental? Lo que pasa es que nuestra amígdala cerebral tiene guardada todas las experiencias que hemos vivido desde niños. Y a veces pensamos, ay, el problema que he tenido hoy, ay, cómo me he enojado cuando he estado manejando y me tocaron el claxon y me hicieron sentir esa presión de que me tenía que apurar cuando de repente el semáforo ni siquiera había cambiado y me enojé tanto, porque le damos el poder de nuestras emociones a las personas que están afuera, porque nuestra amígdala guarda esas experiencias y entonces uno recuerda cuando de repente eras niño y te presionaban para que te apures. Y de repente está ahí la voz repetitiva de tu padre, de tu madre o de algún adulto que estuvo en tu crianza que te decía, ya, apúrate,
¿Ya? ¿Ya? ¿Para qué hora vas a hacer? Las cosas se hacen rápido, estás muy lento, tienes que activarte, reacciona. Ese es el recuerdo que realmente nos está haciendo enojar cuando nos pitan el claxon en el semáforo y nos enojamos. ¿Se dan cuenta de dónde viene? Estamos recogiendo la basura de ayer para vivir las experiencias de hoy. Entonces hay que limpiar la casa mental. Sigue la maestra. Si una idea o una creencia no le sirve, renuncie a ella. Ninguna ley dice que porque una vez haya creído en algo, tiene usted que seguir haciéndolo para siempre. Veamos pues algunas de esas creencias que nos limitan y observemos de dónde vienen. Creencia limitativa. Yo no sirvo para nada. ¿De dónde proviene? Probablemente de un padre que le repitió insistentemente que usted era un estúpido. El cliente decía que quería ser un triunfador para que su padre se enorgulleciera de él, pero como estaba cargado de culpa que le creaba resentimiento, lo único que podía producir era un fracaso tras otro. El padre no dejaba de finalizar los negocios que siempre fracasaban. El cliente usaba esos fracasos para desquitarse, obligando a su padre a pagar continuamente, pero por supuesto, el que más perdía era él. Vamos con otro ejemplo. Creencia limitante, falta de amor a sí misma. ¿De dónde proviene? Del intento de obtener la aprobación del padre. El ejemplo. Nada había menos deseable para esta clienta que ser como su padre. Jamás podían ponerse de acuerdo en nada y estaban siempre discutiendo. Ella solo quería su aprobación, pero no conseguía más que críticas. Estaba llena de dolores físicos, exactamente como su padre, pero no se daba cuenta de que el enojo que sentía era la causa de los dolores, tal como le sucedía también a su padre. Es que así es como vivimos. Y a veces nos repetimos, no, es que lamentablemente en mi familia hay muchos casos de cáncer. No, es que lamentablemente en mi familia somos diabéticos y ya nos ponemos esa etiqueta, no somos diabéticos. Y es que, no, es que mi mamá, y es que mi abuela, y es que la bisabuela, todos tenían este problema, entonces a mí también me tocó. No es así. Lo que pasa es que estas emociones están estancadas y se siguen repitiendo en tu familia. Vamos con otro ejemplo que nos pone la maestra Hay en este libro que estamos leyendo. Estamos en el tercer capítulo en nuestro club de lectura. Usted puede sanar su vida, de Luis L. Hay. Creencia limitativa. La vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre asustado. Otra clienta veía la vida como algo hosco y duro. Reírse era difícil para ella y cuando lo hacía temía que le sucediera algo malo. La habían criado con la amenaza de que si te ríes te lo harán pagar. Creencia limitativa. No sirvo. ¿De dónde proviene? De sentirse abandonado y descuidado. Al cliente se le hacía difícil hablar, el silencio se había convertido en su modo de vida. Acababa de dejar las drogas y el alcohol y estaba convencido de su inutilidad. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño y lo había educado una tía que muy rara vez le hablaba, a no ser para darle alguna orden. De modo que el muchacho creció en silencio, hasta comía solo y sin hablar, y día tras día permanecía solo en su habitación, en silencio. Había tenido un amante, que era también un hombre taciturno. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo juntos, sin hablar. Cuando aquel hombre murió, mi cliente volvió a quedarse solo. Vamos a hacer un ejercicio que propone aquí la maestra Hay. A quienes les interese pueden luego escribirme un DM y yo les mando el ejercicio. Y dice así, el ejercicio consiste en apuntar en una hoja grande de papel todas las cosas que sus padres decían que estaban mal en usted. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que usted oía? Concédase el tiempo suficiente para recordar tantos como pueda. Por lo general, con 1 hora está bien. ¿Qué le decían sobre el dinero? Hay esta creencia, ¿no?, tan repetitiva que les decimos a los niños, no toques, el dinero es sucio, no, eso está cochino. Y luego nos quejamos de por qué no hay dinero. ¿Se dan cuenta que son frases que soltamos así como si no fueran nada, si no significaran nada? ¿Qué le decía sobre su cuerpo? ¿Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué le decían sobre su capacidad creadora? ¿Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que le decían constantemente? Si puede, considere objetivamente estos puntos y dígase, con que ahí es donde proviene esta creencia.
Ahora, busque otra hoja de papel para profundizar un poco más. ¿Qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? De sus parientes, de sus maestros, de sus amigos, de figuras de autoridad, de su iglesia. Escríbalos todos, tomándose su tiempo. Esté atento a las sensaciones corporales que vaya teniendo. En esas hojas de papel están las ideas que necesita para hacer desaparecer de su conciencia todas estas creencias que le hacen sentir que no sirve. Es un ejercicio espectacular. Pruébenlo, dense el tiempo, no tienen que hacerlo todo de un tirón. Pueden tenerla cerca y mientras se den cuenta que, apareció una idea limitante, la anoto en la lista. Véase como un niño. Si pusiéramos a un niño de 3 años en medio de la habitación y empezáramos a gritarle diciéndole que es un estúpido, incapaz de hacer nada bien, que debe hacer esto y no hacer lo otro y que se fije en los desastres que provoca y de paso le diéramos alguno que otro golpe, al final tendríamos un chiquillo asustado que se sienta obedientemente en un rincón o un rebelde que destroza cuanto tiene a su alrededor. El niño mostraría uno de estos dos comportamientos, pero jamás llegaríamos a saber qué potencial tenía. En ese momento se destruyó el potencial que tenía ese niño, porque los niños hasta los 7 años están casi en estado hipnótico. Su cerebro todavía no procesa el razonamiento y ellos creen todo lo que los adultos les decimos. Si le dices a tus hijos que creen en Papá Noel y que Papá Noel va a venir a la medianoche del 24 de diciembre y le va a traer los regalos, lo cree. Si le dices a tus hijos que el ratón Pérez existe y que les va a dejar una moneda debajo de la almohada, lo creen. Si les dices a tus hijos que son estúpidos, que no sirven para nada, lo creen. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos delante de los niños. Continuamos con la lectura. Si al mismo niño le decimos cuánto lo queremos y cuánto nos importa, que nos encanta el aspecto que tiene y que es simpático y que es inteligente, que nos gusta su manera de hacer las cosas y que está bien que comete errores mientras aprende y que estaremos siempre a su lado ante cualquier situación, entonces el potencial que muestre ese niño nos va a dejar alucinados. Todos llevamos dentro un niño de 3 años y con frecuencia nos pasamos la mayor parte del tiempo gritándole. Y después nos preguntamos por qué nuestra vida es como es. ¿Cuántos de nosotros también cometemos un error y lo primero que decimos es, ¡ay, qué estúpida! Así le hablamos. Nos hemos quedado con ese lenguaje interno. Así que vamos a empezar a tomar conciencia de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. Si tuviera usted una amiga que siempre lo criticara, ¿qué querría usted estar con ella? Quizá de niño lo trataron así. Es una pena, pero eso fue hace mucho tiempo y si ahora usted es quien opta por tratarse de la misma manera, es más triste aún. De modo que ahora tenemos ante nosotros una lista de los mensajes negativos que veíamos de niños. ¿Qué correspondencia hay entre su lista y lo que siente que está mal en usted? ¿Son casi iguales? Probablemente sí. Como base del guión de nuestra vida usamos aquellos primeros mensajes. Todos somos niñitos buenos y aceptamos obedientemente lo que ellos nos dicen que es verdad. Sería muy fácil limitarse a culpar a nuestros padres y ser víctimas durante el resto de nuestra vida, pero no sería muy divertido y ciertamente no nos sacaría del atolladero. El culpar a la familia. Esto es súper importante. Yo soy consteladora familiar y muchas veces vienen a consulta y terminamos de hacer nuestro trabajo y me dicen, yo sabía que esto era cosa de mi padre o cosa de mi madre. No, eso es cosa tuya, porque tu padre y tu madre hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero cuando uno se convierte en adulto, tiene que tomar las riendas de su propia vida. Por lo tanto, lo que pasó es solamente un detonador, un catalizador, para que tú decidas hacia dónde quieres ir. Si quedarte ahí con el niño herido al cual tú dices que lastimaron, seguramente fue así, pero ¿te quieres quedar ahí con la herida, con el dolor? ¿O quieres seguir avanzando en la vida? ¿Mm? Al culpar a otro, renunciamos a nuestro poder. ¿Me ayudas con esto? Entender las cosas nos permite distanciarnos del problema y controlar nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro va siendo configurado por lo que pensamos hoy.
Para liberarnos es imprescindible que comprendamos que nuestros padres hicieron lo mejor que podían, dado el entendimiento, la conciencia y los conocimientos que tenían. Cada vez que culpamos a alguien, dejamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Las personas que nos hicieron esas cosas tan terribles estaban tan asustadas y tan desorientadas como nosotros. Sentían el mismo desvalimiento, no tenían la menor posibilidad de entender ni de enseñarnos nada más que lo que a ellos ya les habían enseñado. ¿Qué sabe usted de la niñez de sus padres, especialmente antes de los 10 años? Si todavía le es posible averiguarlo, pregúnteles. Si se puede saber algo de cuando ellos eran niños, les será más fácil entender por qué hicieron lo que hicieron, y ese entendimiento le aportará compasión. Si no lo sabe y ya no puede averiguarlo, procure imaginarse cómo puede haber sido, qué clase de infancia puede crear un adulto así. Usted necesita saberlo por su propia libertad, porque no puede liberarse mientras no los libere, no puede perdonarse mientras no los perdone. Si les exige perfección, también se le exigirá a sí mismo y será durante toda su vida un desdichado. Qué fuerte, ¿no? El tema de los padres es súper importante. Incluso en la Biblia, en los mandamientos, para quienes crean en la cristiandad, se dice, honra a tu padre y a tu madre. El honrar a papá y a mamá significa soltar, significa sanar con ellos, significa no exigirles la perfección, significa entender precisamente lo que dice aquí la maestra Hay. Ellos hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, con lo que les habían dado, con lo que les explicaron en la vida. Y aún así, no fueron perfectos. Y seguro nosotros quienes somos padres tampoco somos perfectos y vamos a seguir cometiendo errores, pero es nuestra responsabilidad de adultos para nosotros mismos y para las generaciones que vienen por delante de nosotros tomar conciencia y que esa conciencia nos permita sanar. Vamos a continuar porque esta parte es súper interesante y es algo de lo que se habla no solamente en la maestra Hay, sino en muchas líneas de se me fue la palabra, muchas líneas holísticas, perdón. Nosotros elegimos a nuestros padres. Así a usted le parezca raro y diga, yo iba a elegir a su papá o a esa mamá, pero nosotros los elegimos. Incluso las personas que han sido abandonadas por sus padres, las personas que han sido abusadas por sus padres, todos hemos elegido a nuestros padres y a nuestras madres. Dice la maestra Hay, yo estoy de acuerdo con la teoría de que elegimos a nuestros padres. Las lecciones que aprendemos suelen armonizar perfectamente con las debilidades de los padres que tenemos. Creo que todos vamos haciendo un viaje interminable a través de la eternidad. Venimos a este planeta para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país y después buscamos los padres que mejor puedan reflejar las pautas que han de regir nuestra vida. Hacemos nuestras visitas a este planeta como quien va a la escuela. Si uno quiere hacerse esteticista, va a una escuela de esteticistas. Si quiere ser mecánico, a una escuela industrial. Si quiere ser abogado, a la facultad de Derecho. Los padres que hemos escogido esta vez son la perfecta pareja de expertos en lo que hemos decidido aprender. Cuando crecemos, tenemos tendencia a señalar a nuestros padres con un dedo acusador, reprochándoles, mira lo que me hiciste, pero yo creo que lo escogemos. Escuchar a los demás. Cuando éramos pequeños, nuestros hermanos y hermanas mayores eran dioses para nosotros y es probable que si ellos eran desdichados, se desquitaran con nosotros, física o verbalmente. Quizá nos dijeran cosas como, le diré a mamá o a papá lo que hiciste para infundirte culpa. Tú eres una mocosa y no puedes hacer eso. Eres demasiado estúpida para jugar con nosotros. También es frecuente que los maestros nos hayan influido mucho. En quinto grado, la maestra me dijo enfáticamente que yo era demasiado alta para ser bailarina. Yo le creí y dejé de lado mis ambiciones en ese campo hasta que ya fue demasiado tarde para encarar profesionalmente la danza. ¿Comprendía usted que las pruebas y las notas no servían más que para ver cuánto sabía usted en un momento dado, o era un niño que sentía que lo que medían era su propio valor? ¿Cuánto influye? Todos los adultos que estamos alrededor de niños, ¿cuánto influimos?
Nuestros primeros amigos comparten con nosotros nuestra propia información errónea sobre la vida. Nuestros compañeros de escuela pueden herirnos profunda y duraderamente con sus burlas. Mi apellido, cuando iba a la escuela, era Luni, y los chicos solían llamarme lunática. También los vecinos tienen su influencia, y no solo por sus observaciones, sino también porque en casa nos reprendían con un ¿qué dirán los vecinos? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán si salgo vestida así? ¿Qué dirán si la casa está sucia? ¿Qué dirán si llegas muy tarde? ¿A cuántos nos han dicho eso, no? Procure recordar que otras figuras de autoridad tuvieron influencia en su niñez. Y por cierto que están las afirmaciones enérgicas y muy persuasivas que nos llegan mediante los anuncios de la prensa y la televisión. Demasiados son los productos que se venden haciéndonos sentir que si no los usamos nos falta clase o somos tontos. Todos estamos aquí para trascender nuestras primeras limitaciones, sean estas las que fueran. Estamos aquí para reconocer nuestra propia magnificencia y nuestra divinidad. No importa lo que ellos nos hayan dicho. Usted tiene sus propias creencias negativas para superar y yo tengo que superar las mías. El capítulo 3 se cierra con una afirmación que es maravillosa. Y espero que le presten atención, porque la maestra Hay nos habla desde una conciencia tan amorosa que ayuda realmente a entender que este problema viene de una raíz emocional de nuestra infancia, pero que tenemos toda la capacidad de sanar y soltar. Dice así: en la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí, porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde hoy estoy. Me dispongo a empezar desde donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience, y por eso ahora empiezo por las habitaciones más pequeñas, más fáciles, y de esta manera no tardaré en ver los resultados. Me fascina estar en mitad de esa aventura, porque sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme. Todo está bien en mi mundo. Así es como cierra el capítulo 3 de este libro hermoso que estamos compartiendo todas las noches en vivo aquí por TikTok. Usted puede sanar su vida, de Luis L. Hay, un libro hermoso. Si tienen alguna consulta, ya saben que si tienen algún tipo de síntoma, dolencia, afección, malestar corporal, emocional, de salud, pueden escribirme un DM y nos podemos contactar también para hacer cualquier tipo de consulta, o pueden unirse al chat que tenemos en WhatsApp, donde también compartimos acerca de conciencia plena. De verdad que les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche y les mando un fuerte abrazo de luz a todos. Muchas bendiciones y hasta mañana, que nos vemos con el capítulo 4, donde la maestra Hay habla sobre la verdad. ¿Qué verdad es la que nos contamos? ¿Es realmente la verdad o es solamente nuestra percepción? Bye.